Shalom a todos, espero que se escuche bien. 27 de diciembre del 2023, primera edición. Recientemente se informó que aviones de combate de la Fuerza Aérea llevaron a cabo ataques contra infraestructura asociada a Hezbollah en el Líbano. Estos ataques forman parte de las operaciones militares en respuestas a actividades hostiles en la región. Además, se reportó que observadores de la Fuerza de Defensa de Israel identificaron un edificio donde se refugió un individuo implicado en un ataque con misil antitanque. Como respuesta, la Fuerza de Defensa de Israel realizaron un ataque contra dicho edificio. En un incidente relacionado en la zona sur de Shumra, varios soldados de la Fuerza de Defensa de Israel resultaron heridos mientras evacuaban a una persona que había sido lesionada previamente en el área. Uno de los soldados sufrió graves heridas, mientras que otros 8 sufrieron heridas de diversas consideraciones. Los soldados heridos fueron evacuados a un hospital para recibir tratamiento médico y sus familiares han sido informados. También se reportó un incidente de disparos cerca de una mezquita en el pueblo de Yarón, al sur del Líbano. La Fuerza de Defensa de Israel han condenado estos actos, destacando la preocupación por la seguridad de los ciudadanos del sur del Líbano y la explotación de lugares sagrados en el conflicto. En las últimas horas se han registrado varios lanzamientos de proyectiles hacia la zona de Iftá y el monte Dov. La Fuerza de Defensa de Israel respondieron a estos ataques con fuego de tanques y artillería dirigido a las fuentes de estos disparos. Estos incidentes subrayan la tensión en la región y la complejidad del escenario de seguridad, resaltando la importancia de la vigilancia y la respuesta a las amenazas para mantener la estabilidad y la seguridad en la zona. Lo que se sigue viendo es esto es un desgaste, es un tiro y respondo, tiro y respondo, tiro y respondo. Esto es un desgaste para Israel. Por otro lado, todos los habitantes del norte no pueden volver a sus casas. Y también es un desastre para la parte de cultivos. O sea, esta acción, reacción, y no tomar una determinación para estabilizar la zona es complicada. Recientemente el jefe del Estado Mayor, teniente coronel Tzahi Halevi, visitó la Franja de Gaza y habló con los soldados que están desplegados en la región. Durante su visita destacó la continua preparación y operaciones de la Fuerza de Defensa de Israel en el área. Halevi expresó su impresión positiva sobre el desempeño y la efectividad de las fuerzas en la construcción de los objetivos establecidos. Comentó sobre los avances significativos realizados por la Fuerza de Defensa de Israel, incluyendo el desmantelamiento de infraestructura y la neutralización de miembros de grupos armados en la región norte de la Franja de Gaza. A pesar de estos avances, Halevi reconoció que dada la naturaleza densamente urbanizada de la zona y la dificultad de diferenciar entre combatientes y civiles, aún podrían quedar desafíos por afrontar. Afirmó que las operaciones continuarían en diversas formas para asegurar la seguridad en la región y que ahora se concentrarían esfuerzos en el sur de la Franja de Gaza. Halevi enfatizó la importancia de la precisión y la coordinación de las operaciones militares, asegurando que cada acción de la Fuerza de Defensa de Israel está respaldada
por el intenso apoyo desde el aire, el mar y la tierra. Resaltó el valor de las operaciones terrestres para el desmantelamiento de infraestructura y de la infraestructura subterránea, que no pueden ser alcanzados únicamente con ataques aéreos. Además, mencionó el compromiso continuo de la Fuerza de Defensa de Israel con el regreso de los secuestrados y con la seguridad de todos los ciudadanos. Halevi reconoció el alto costo humano de la guerra, recordando a los soldados caídos y asegurando que sus sacrificios no serán en vano. El jefe del Estado Mayor también abordó el trabajo realizado en Judea y Samaria, defendiendo las acciones de los comandantes y soldados de la región. Resaltó la importancia de una evaluación exhaustiva y transparente de las operaciones para aprender y mejorar continuamente. Halevi concluyó reafirmando la determinación de la Fuerza de Defensa de Israel para enfrentar los desafíos actuales y futuros, destacando la importancia del aprendizaje constante y la adaptación a las cambiantes circunstancias del campo de batalla. En conclusión, se entra en otra fase de la guerra que va a ser de más precisión. En un reciente desarrollo político internacional, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento turco ha aprobado la adhesión de Suecia a la OTAN tras un debate intenso. Este paso es un avance significativo en el proceso de expansión de la alianza, aunque aún se espera la aprobación final por parte del Pleno del Parlamento en Ankara, cuya fecha de votación aún no ha sido fijada. A lo largo de los últimos años, Turquía ha manifestado su reticencia a la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. La principal preocupación de Turquía radica en la concesión de asilo a individuos kurdos, a quienes el gobierno turco considera terroristas. Este tema ha sido un punto de fricción en las relaciones entre Turquía y los países nórdicos. A nivel internacional ha habido una considerable presión sobre el presidente turco Erdogan para que consienta la adhesión de Suecia a la OTAN. Según las normativas de la alianza, la incorporación de un nuevo Estado miembro requiere la aprobación unánime de todos los miembros actuales. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, también ha jugado un papel importante en la discusión sobre la adhesión de Suecia y Finlandia. La decisión de Finlandia y Suecia de solicitar la membresía de la OTAN se enmarca en un contexto de creciente apoyo dentro de estos países, motivado por la búsqueda de mayor seguridad y estabilidad en la región, especialmente tras el inicio del conflicto en Ucrania, un evento que ha alterado la percepción de neutralidad que tradicionalmente mantenían estos países. Es importante recordar que según el Tratado de la OTAN, si uno de los miembros es atacado, los otros Estados miembros están obligados a asistir y proteger al país afectado. Desde la fundación de la OTAN en 1949, esta cláusula de defensa mutua solo se ha activado una vez, en el año 2001, tras los ataques del 11 de septiembre. Este avance en la posible expansión de la OTAN refleja los cambios dinámicos en la geopolítica mundial y la evolución de las alianzas estratégicas internacionales en respuesta a los desafíos de seguridad global. Recientemente, las fuerzas de la División 36 han llevado a cabo una operación militar en el campo de Al-Buraij, situado en la zona centro de la Franja de Gaza. El objetivo de esta operación era desarticular las infraestructuras asociadas a Hamas en la región.
Según informes de la Fuerza de Defensa de Israel, esta área está densamente poblada y alberga infraestructura clave utilizada por Hamas. Hace aproximadamente un mes, la Fuerza de Defensa de Israel realizaron un ataque aéreo en el que falleció Aymal Nofal, quien era el comandante de la brigada de los campamentos centrales de Hamas. Este ataque forma parte de una serie de operaciones enfocadas en debilitar la influencia y capacidad operativa de Hamas en la Franja de Gaza. Antes de estas operaciones, las fuerzas de la División 36 estaban activas en el norte de la Franja de Gaza, donde lograron un control operativo significativo en varios barrios que son considerados centros de control de Hamas. En estas áreas, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo combates intensos, logrando neutralizar a numerosos miembros de Hamas y destruir infraestructura clave. En las primeras horas de la operación en el campo de Al-Boreij, las fuerzas descubrieron un túnel que conducía a una extensa red subterránea, así como un complejo de entrenamiento de Hamas que contenían un arsenal de armas. El teniente coronel Dado Bar Khalifa, comandante de la División 36, expresó que los combates en Shejaya fueron desafiantes, pero resultaron en logros significativos. Afirmó que las operaciones de la Fuerza de Defensa de Israel continuarían en los campamentos centrales con el objetivo de neutralizar la capacidad operativa de Hamas en esa región. Estas operaciones militares forman parte de los esfuerzos continuos de la Fuerza de Defensa de Israel para cumplir con los objetivos estratégicos establecidos, buscando garantizar la seguridad y la estabilidad en la región. La Fuerza de Defensa de Israel ha incrementado su presencia en control en las áreas centrales y sur de la Franja de Gaza, como dijimos en un principio. Recientemente se ha informado que la División 36 ha comenzado a operar de manera independiente en los 4 campos centrales de la región, incluyendo Nusrat, Deir al-Balaj, al-Maosi y al-Burj. Esta división, que previamente estaba activada en el norte de la Franja de Gaza y en las áreas cercanas a Shejaya, ha identificado y destruido numerosos túneles cercanos en la valla perimetral. Estos túneles, que se extendían hasta 100 metros de la valla en algunas zonas, no llegaron a cruzarla. La destrucción de estos túneles ha sido un componente clave en las operaciones militares de la Fuerza de Defensa de Israel en la región. Además, informaron haber neutralizado a un gran número de miembros de Hamas en el norte de la Franja de Gaza. La atención ahora se centra en incrementar las operaciones en esta área y en los campos centrales. Según declaraciones militares, la destrucción de estas infraestructuras es crucial para garantizar la seguridad de los residentes locales cuando regresen a sus hogares. Como parte de estas operaciones se han demolido miles de viviendas a lo largo de la frontera, así como puestos avanzados de Hamas, en un esfuerzo por desmantelar la capacidad operativa de Hamas en el norte de la Franja de Gaza. El teniente coronel Dado Bar Khalifa, comandante de la División 36, ha declarado que los combates en Shejaya fueron desafiantes, pero que se lograron avances significativos. Aseguró que las operaciones continuarán en los campos centrales, con el objetivo de neutralizar capacidades de acciones de Hamas en estas zonas. El teniente coronel Agari, portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel, se refirió recientemente a un incidente en el que fuegos antitanques lanzados por Hezbollah desde el Líbano impactaron en una iglesia en Galilea.
En este ataque resultó con heridas moderadas un civil y 9 combatientes. Hagar informó que la Fuerza de Defensa de Israel respondieron atacando objetivos en el Líbano y neutralizando al individuo responsable del tiroteo. Subrayó que Hezbollah ha transformado el sur del Líbano en una zona de combate y continúa representando un riesgo para la seguridad de la región, beneficiando los intereses de Hamas e Irán. Aseguró que la Fuerza de Defensa de Israel seguirán actuando con determinación para contrarrestar la presencia de Hezbollah en la frontera. En su declaración, Agari acusó a Hezbollah y Hamas de cometer crímenes de guerra y a actuar en violación del derecho internacional con el respaldo de Irán. También mencionó la intercepción exitosa de un dron lanzado por la milicia Houthi desde Yemen sobre el Sinaí, calificando el acto como un ataque terrorista dirigido no solo contra Israel, sino también como parte de una problemática global. En cuanto al combustible que entra en la Franja de Gaza, Agari explicó que se trata de un suministro esencial para la población, necesario para las instalaciones de desalinización y hospitales, y que su distribución está siendo monitoreada cuidadosamente. Sobre la situación en la Franja de Gaza, Agari indicó que las fuerzas de defensa de Israel continuarán adaptando sus operaciones, métodos y composición de fuerzas de seguridad según las necesidades operativas. Finalmente, Agari rindió homenaje a los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel que han caído en defensa del país, destacando su valentía y compromiso con la seguridad de Israel. Enfatizó que los soldados provienen de todos los sectores de la sociedad israelí y luchan unidos por la seguridad común. En este punto voy a detenerme solo en lo que se refiere al bombardeo de la iglesia y, eh, y a la persona civil herida que fue rescatada por la Fuerza de Defensa de Israel, que fueron eh, también heridos por ir al rescate. Toda esa zona está en manos de los militares y los civiles salieron de esa zona por orden de los militares, dejando esta zona únicamente en manos de los militares. Esta persona civil se quedó en la iglesia. La iglesia fue bombardeada por Hamas, por Hezbollah, que responde a Hamas. Este es un hecho comprobado y concreto. Nadie ha hablado del bombardeo de Hamas a esta iglesia, pero sí desde autoridades, desde la máxima autoridad del cristianismo, han condenado un teórico ataque no comprobado por ningún tipo de medio contra una institución en Gaza de religiosas, también una iglesia. Fijarse hasta qué punto la desinformación que se está manejando en los medios internacionales. Fijarse hasta qué punto es importante nuestro trabajo, los medios particulares, para dar a conocer qué es lo que está pasando y no se cuenta. El Cuartel General de Seguridad Nacional de Israel ha emitido nuevas instrucciones para los ciudadanos israelíes que se encuentran actualmente en India, en respuesta a la reciente explosión cerca de la Embajada de Israel en Nueva Delhi. Estas recomendaciones buscan garantizar la seguridad
de los israelíes en el país. Primero, se aconseja evitar visitar lugares concurridos como centros comerciales y mercados, así como lugares frecuentados por occidentales, judíos e israelíes. 2. Se recomienda mantener una vigilancia incrementada en lugares públicos, incluidos restaurantes, hoteles y bares. 3. Se sugiere evitar la exhibición de símbolos israelíes en público. 4. Se insta a no participar en eventos con gran cantidad de asistencia que no ofrezca garantías de seguridad. 5. Se aconseja no publicar detalles de viajes en redes sociales, incluyendo fotografías e información sobre la visita tanto antes como durante el viaje. La explosión ocurrió en el área de Chankiyapuri, un barrio diplomático de Nueva Delhi. Afortunadamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel confirmó que no hubo víctimas y que todo el personal de la embajada está seguro. Las autoridades locales están investigando el incidente en estrecha cooperación con las fuerzas de seguridad israelíes. La policía india reportó que cerca del lugar de la explosión se encontró una carta dirigida al embajador de Israel en Nueva Delhi. Este incidente recuerda a otro similar ocurrido aproximadamente 2 años cerca de la misma embajada, donde un paquete sospechoso fue abandonado en una acera, resultando en daños materiales, pero sin heridos. Esta medida de precaución refleja la importancia de la seguridad de los ciudadanos israelíes en el extranjero y la necesidad de permanecer alerta ante posibles amenazas. Yo agregaría que, que estas medidas no solo deben ser adoptadas por ciudadanos israelíes en el extranjero, sino que por todos los judíos que viven en el extranjero. Osama, continuando con esto, yo tengo una hija y un nieto que, que viven en el extranjero. Les recomendé que primero que se saquen tienen un high, que se lo saquen, que no lo usen y que no hagan ningún tipo de comentarios. Ellos son israelíes. Que no hagan ningún tipo de comentarios sobre su ciudadanía israelí, ni ningún tipo de comentario sobre lo que está sucediendo aquí en Israel. O sea, pasar lo más desapercibido posible. Osama Hamdan, un alto miembro de Hamas, ha confirmado recientemente que su organización ha recibido varias propuestas e iniciativas para un alto al fuego y un acuerdo de intercambio. Según Hamdan, Hamas está abierto a considerar cualquier propuesta que beneficie a los intereses del pueblo palestino. Durante sus declaraciones, Hamdan enfatizó que Hamas no está interesado en un alto el fuego temporal con Israel, sino que busca un cese definitivo de lo que considera como agresión israelí. Esto es el cinismo elevado a la enésima potencia. Además, hizo un llamado a los países internacionales para que no colaboren con lo que él describe como los planes de migración voluntaria propuestos por el primer ministro de Israel, Netanyahu. Hamdan acusó a Israel de utilizar todos los medios posibles en su conflicto con el pueblo palestino y criticó a los líderes israelíes por no alcanzar sus objetivos declarados en el campo de batalla. Aseguró que las acciones de Netanyahu carecen de un objetivo claro y que se caracterizan por una serie de fracasos. También dirigió críticas hacia la administración estadounidense
acusándola de complicidad en la violencia y el derramamiento de sangre en Gaza. Hamdad argumentó que mientras Estados Unidos habla de proteger la vida de los ciudadanos en Gaza, al mismo tiempo suministra armamentos a Israel. Estas declaraciones reflejan la compleja dinámica política y los desafíos de las negociaciones de paz en la región. Mientras esta gente siga viendo el conflicto de esta manera, como dije ayer, es evidente que no se sienten presionados, al contrario, sienten que tienen en sus manos la determinación de cómo lograr una victoria. Es más, creen que están manteniendo una victoria. El Comando Central ha difundido información sobre las recientes operaciones militares en la región de Judea y Samaria, desde el inicio de la actual guerra. Según los datos proporcionados, las Fuerzas de Defensa de Israel han superado el número de bajas enemigas en comparación con la operación Muro Protector. Los informes indican que más de 290 palestinos, en su mayoría identificados como terroristas, han sido neutralizados en operaciones ofensivas. Además, se han realizado más de 2.500 detenciones, de las cuales aproximadamente 1.300 corresponden a miembros de Hamas. En relación con medidas de seguridad, se han emitido más de 1.700 nuevas órdenes administrativas y más de 3.000 personas han sido detenidas bajo esta categoría. También se han ejecutado más de 25 ataques aéreos y más de 35 operaciones a nivel divisional enfocadas en desmantelar la infraestructura terrorista. Durante estas operaciones se han destruido decenas de laboratorios de explosivos y se han incautado miles de dispositivos explosivos. Asimismo, se han confiscado cientos de armas y varios terroristas se han entregado voluntariamente a las fuerzas de seguridad. Estas acciones forman parte de los esfuerzos continuos de la Fuerza de Defensa de Israel para garantizar la seguridad y estabilidad en la región y reflejan la complejidad y los desafíos enfrentados en las operaciones militares en el contexto de este conflicto. Recientemente se ha reportado que varios combatientes de la Fuerza de Defensa de Israel que contrajeron infecciones fúngicas, o sea, hongos, en Gaza, se encuentran hospitalizados en estado grave en hospitales israelíes. Según un informe de K-News, existe un número limitado de estos combatientes en unidades de cuidados intensivos y sus vidas están en riesgo. Los equipos médicos están empleando tratamientos experimentales desarrollados por la empresa farmacéutica Pfizer en un esfuerzo por tratar a los afectados. A pesar de la gravedad de algunos casos, se estima que la mayoría de los infectados lograrán recuperarse. Los expertos en enfermedades infecciosas han señalado que más del 95% de los afectados tienen altas probabilidades de recuperación, debido a su juventud y a la fortaleza de su sistema inmunológico. Actualmente las Fuerzas de Defensa de Israel no disponen de cifras exactas sobre el número total de combatientes afectados por estas infecciones. Este incidente subraya los riesgos de salud a los que se enfrentan los combatientes en entornos de conflictos y la importancia de las medidas preventivas y tratamientos médicos avanzados para garantizar su bienestar. Esto a mí me resulta muy extraño. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel ha compartido con medios extranjeros una grabación de una conversación telefónica
entre un residente de Gaza y un oficial de la Fuerza de Defensa de Israel. En la conversación, el residente de Gaza expresó su preocupación sobre la gestión de la ayuda humanitaria en la región, implicando la influencia de Hamás en esta distribución. Según el residente, las personas a cargo de la ayuda humanitaria en Gaza son percibidas como corruptas y sugirió que miembros de Hamás están involucrados en la recepción de alimentos destinados a los servicios humanitarios. El residente afirmó que Hamás está involucrado en todo y acusó a la organización de dirigir la UNRWA, Agencia de Ayuda Humanitaria, en la zona. En respuesta a preguntas del oficial, el residente indicó que la comida se distribuye primero entre los afiliados a Hamás, antes de llegar a los civiles. Afirmó que los empleados administrativos de la agencia son miembros de Hamás y que desde Hamás llegó al poder ha tomado control de todas las instituciones. Como comenté ayer, más de 10.000 padres de combatientes enviaron una carta al primer ministro pidiendo el fin del envío de ayuda humanitaria a Gaza. En la carta expresaron su preocupación por la seguridad de sus hijos y cuestionaron la efectividad de la ayuda humanitaria bajo el control de Hamás. Los padres solicitaron una revisión de la política y estrategias para asegurar que los soldados no se enfrentan a riesgos innecesarios. Esta situación pone de relieve la complejidad de la distribución de ayuda humanitaria en zonas de conflicto y la importancia de asegurar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan. Bueno, esto es todo por hoy. Eh, Espero que tengamos un buen día y nos seguimos viendo si Dios quiere.